ya no es algo humano de que se realice todo este desarrollo, sino encontramos que es algo divino ya. Por eso vuelvo a repetir, un hombre apenas segundo de primaria, aproximadamente un año de conocimiento de la escritura, y que realice todo este trabajo ya no es humano. Desde ahí tenemos que comprender y entender, porque fácil es decir, sí, bueno, ahora con la tecnología de punta podemos hablar muchas cosas, pero acá, hágase la imaginación usted que tenga un año de conocimiento de la escritura y por el trabajo que tiene que tener todos los días de buscar el pan, que no tiene tiempo ni para leer la Biblia. Si es que lee, apenas abrió la Biblia, lo primero que da es sueño, peor, más rápido. Y como no entendió, más rápido se va a dormir. Entonces, ese es el punto que tenemos que tomar bastante en cuenta. Un año aproximadamente empieza a desarrollar los mandamientos y el elabonamiento, cada palabra, en qué libro y en qué libro se encuentra. Entonces, amigo, ya no es natural, no es normal como todo. Es algo anormal. Para un ser humano es algo anormal, no es normal. Pero el que influye todo este trabajo ya no es el hombre, sino una fuerza sobrenatural. Primero tenemos que empezar la escritura o el libro sagrado. Dios se valió de 40 escritores se valió para que se pueda plasmar, que hoy lo tenemos en un solo libro, que le conocemos como Biblia, que viene a ser en latín biblos, que significa el conjunto de libros. Entonces, para que se realice todo este conjunto de libros, han pasado 1600 años para que se escriba. 1600 años, aparte de los que han buscado ya que desarrollar en diferentes idiomas, es otro trabajo. Estamos hablando el tiempo de duración desde Moisés, que es el primero que escribe, y luego, a medida que pasa el tiempo, han ido escribiendo, y la compilación de todo ese relato, estamos hablando 1600 años con un preámbulo de 200 años. Ahí nos ponemos a pensar, pero estos hombres hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, o sea, no podían hablar por hablar, porque le vino en su mente, no, había una fuerza sobrenatural que empezaba a dictar a estos varones. Porque está escrito, Pedro dice lo siguiente, vamos a verlo mejor, con más tranquilidad. Estamos hablando en Primera de Pedro. Vamos a ver, ¿no? Segunda de Pedro, discúlpeme. Segunda de Pedro 20:21. Entendiendo primero esto, que en ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, o sea, cualquiera no lo puede interpretar. Lo podemos leer, sí, poetas, muchos se inspiraron en sacar versos, frases, los proverbios, pero interpretar ya es otra cosa. Por eso dice, no es de particular interpretación, cualquiera no lo puede interpretar. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, o sea, no es humanamente. Por eso se le dice el libro de los libros. Es el libro más leído en el mundo y el menos entendido. El más leído en el mundo y el menos entendido. ¿Por qué? Porque mientras no tenga el Espíritu de Dios no lo va a entender. Es como el Inca Atahualpa, cuando vinieron los españoles, le dieron un brevario católico y como
lo puso al oído si le dice algo, y por eso también lo sentencia. Algo similar. Porque dice la profecía, no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que empezaba a hablarles por visiones, por sueños, y empezaban a redactar, porque está escrito en Isaías, capítulo 38. Vamos a leerlo. Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre por todos los siglos. O sea que al mismo tiempo fue para esa época y al mismo tiempo también se escribe para el futuro, generaciones. Ahora, para nosotros buscar que entender, porque eso dice, los hombres de Dios hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, y para buscar que nosotros entender, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a entender. Porque está escrito Job 32:8. Job 32:8. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, Job 32:8. Es ciertamente espíritu hay en el hombre, que es el espíritu de vida, todos tenemos el espíritu de vida. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. O sea, mientras no tengamos el Espíritu Santo, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a hacer entender. Y una vez que tenemos el Espíritu Santo, tampoco nos deja estar ya ociosos ni estériles en el conocimiento. ¿No? Es lo que dice la Escritura. ¿No? Vamos a ver. En segunda Pedro, dice acá 1:8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar sobre Él, mientras no tengas el Espíritu de Dios, no lo vas a entender. No hay entendimiento. Entonces, el mismo Espíritu ya no nos deja estar ociosos ni estériles en el conocimiento, ya no. Se empieza a abrir tu mente, pero no simplemente así, sino el Espíritu es el que empieza a instruirte por sueños, por visiones. Por eso dicen Job, el Señor siempre al hombre le habla por sueños y por visiones, pero más el hombre no lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Si tuviera el Espíritu, sí lo llegaría a entender, interpretaría los sueños, y cuando hay un sueño, una visión, se cumple tal y conforme está. Por eso aún marca el tiempo, como dice en Ageo, aún si la visión tardase, espéralo, de toda manera se tiene que cumplir. Entonces, el que hace entender justamente viene a ser el Espíritu de Dios. Y para obtener el Espíritu de Dios, ese es el secreto, porque hablamos mucho del Espíritu Santo, y para tener el Espíritu de Dios o tener la fuerza de Dios, que en hebreo se llama Ruach, o la fuerza de Dios, para tener esa fuerza sobrenatural, esa fuerza viva que viene de parte de Dios, primero el hombre tiene que conocer la doctrina de Dios que le dio a Ezequiel en estos días. Escucha los preceptos, da credibilidad, porque ahí está, ya se ve la parte oscura de su corazón, se arrepiente, hay un deseo de querer cambiar su vida, como eso Hechos 5:32, empieza a obedecer los dichos divinos y recién va a recibir el Espíritu Santo. Y una vez que recibió el Espíritu Santo, dos cosas. Uno, no lo deja estar estéril en el conocimiento. Dos, el mismo Espíritu también le ayuda a mejorar su vida, a rescatar los valores, como es en Ezequiel 36:27, y pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. O sea que el que hace todas estas cosas es la fuerza de Dios, la fuerza sobrenatural, esa fuerza viva que Dios da
al conocer los mandatos divinos que es prefijado para tus últimos días, como dice en Efesios 1:10. Bueno, revisando el tema de nuestro querido maestro, de este diálogo que tuvo con los judíos, que son de allá de Palestina, recordándoles, vamos a leer una parte nada más, vamos con el tema, que fue el 29 de julio del año 1995, esta entrevista que le hacen los hermanos de allá de Palestina, dice así: bueno, maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del desierto en Palestina, y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Las 10 tribus de Israel que fueron perdidas cuando, por dedicarse dedicarse a adorar a Baal, Dios lo incitó a los asirios vinieron, lo sitiaron, y las 10 tribus desaparecieron, desaparecieron así del lugar. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde están, dispersos por todo el mundo. Entonces, por eso dice nuestra inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en la comunidad de San Emiriato, por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Esto es lo que escuchábamos por allá. Y también nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar, y con aprobación de nuestra comunidad llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos por el río Urubamba, llegamos a Quillabamba, y ahí luego en Miriato. Es ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegamos aquí, nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que estábamos buscando. Nuestra misión es llevar el mensaje, ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad. Y nos sorprende y nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con 20 familias, y cuando en verdad son miles. Pues viene una sonrisa del entrevistador. Maestro, deseo hacerles algunas preguntas. Y el maestro contesta: sí, claro, ¿cómo no? Entonces los judíos, bueno, dice: ¿cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? Entonces el maestro contesta: bueno, digamos porque el Mesías nació en el Perú. Porque el Mesías nació en el Perú. Bueno, ya les esclarecí el día anterior. Ahora tampoco ese Mesías no es peruano. No es peruano, es del Oriente. Es una cosa increíble. Ahora por eso, ¿quién sabe? Sabe uno nomás. Ahora le voy a contar. Por ejemplo, la Sagrada Escritura dice: yo llamaré al ave, al varón de mi consejo, del oriente, de una lejana tierra. Viene, dice, ya muy bien, entonces así sucesivamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces empieza a esclarecer, ¿no? Pero bueno, vamos al punto donde estamos desarrollando. Dentro de desarrollo encontramos algo que habla que tenía que venir el Consolador. La pregunta es: ¿el Consolador es materia o es espíritu? ¿Quién es el Consolador? ¿Qué es el Consolador? Ese es el punto que tenemos que marcarnos el día de hoy para esclarecer y estar en el camino correcto o estamos en el camino equivocado. Pero tenemos que saber qué viene a ser el Consolador. Y dice lo siguiente: ¿quién envió a este Consolador? Jehová mismo envió a anunciar los mandamientos de su ley y hablará sobre la senda del juicio, todo lo que está escrito para esos tiempos postreros. Eso es así. Entonces,
como dice acá, y para tener un poquito más de conocimiento, revisando otro audio, aparte de lo que está mencionando acá, ¿qué viene a ser el consolador? Si es materia o es espíritu. Porque a veces hay un poco de confusión. Y revisando, nos encontramos con una sorpresa muy bonita. Es bueno tener como cultura, debemos saber esto, como cultura. Entonces, ¿qué dice nuestro maestro? Vamos a leer, empieza a esclarecer. Cosa increíble. Hay mucho que hablar. Yo puedo hacerles entender siempre y cuando me escuchen, pero con atención. Una cosa es hablar una cosa superficialmente, y otra cosa es ya poner bastante atención y a inclinar nuestro oído, poner mucha atención. Y la base es, para escuchar en forma detallada, dejemos a un costado nuestro concepto y vamos a escuchar cómo viene la enseñanza de este gran varón. Todos tenemos diferentes formas de pensar. Yo sé que algunos están arrugando, la nariz empieza a remangarse, qué sé yo. La base es, dejemos la soberbia, porque ese es lo peor del hombre. Dejemos la soberbia e inclinemos nuestro oído para escuchar. Por eso dice, cosa increíble, hay muchas cosas que hay que hablar. Yo puedo hacerles entender, siempre y cuando me escuchen, pero con atención. Entiendan ahora sobre el Consolador. Y empieza a esclarecer con San Juan 14:16, Juan 14:26, 15:26 y 16:7. Primero vamos a leer los versículos y luego vamos a escuchar cómo él empieza a explicar si el Consolador es espíritu o el Consolador es materia. ¿Qué dice en San Juan 14:16? Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, hay una promesa que el Consolador siempre va a estar con nosotros. Pero Él dice, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. San Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo. La palabra coma representa la palabra y. Según, al menos me enseñaron en la literatura, me enseñaron así. Hablamos, por ejemplo, Pedro, y Juan, y Carlos, y Rosa, y. Para evitar y, se pone Juan, Carlos, Pedro, etc. Al final se pone la i. Pero acá ponemos la coma, lo reemplazamos con la palabra y. Más el Consolador y el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Más el Consolador, uno, y el Espíritu Santo. Dos puntos diferentes. Al cual el Padre enviará en mi nombre. O sea, no vienen por otro nombre, sino el Padre envía en su nombre, enviará. Y al venir, dice, Él os guiará todas las cosas, ¿no? Vendrá en su nombre y me empezará a guiar, a enseñar todas las cosas, y al mismo tiempo va a hacer recordar todas las cosas que os he dicho. O sea que viene para enseñarnos y también hacer recordar todos los tiempos pasados, como fue, cosa que al hombre lo instruye, lo informa, para que el hombre esté bien preparado. Esa es la misión, como es San Juan 14:26, más el Consolador, uno. El Espíritu Santo, estamos hablando dos cuerpos diferentes. Consolador y Espíritu Santo, dos cuerpos diferentes. Al cual el Padre enviará en mi nombre, los enviará, dice. Él os enseñará. Estamos hablando del Consolador, el Espíritu Santo, estamos hablando dos cuerpos diferentes. Pero
Él os enseñará, hace ver que se forman dos en uno. Luego dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Muy bien, San Juan 15:26. Empero cuando viniera el Consolador, cuando venga el Consolador, hasta acá todavía no tenemos esclareciendo quién es el Consolador, simplemente habla que tiene que venir el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre. O sea que no viene solo, sino viene el Padre, del Padre viene. El Padre es el que ordena, el Padre es el que dispone. Luego dice, el Espíritu de verdad, ya está hablando ya otro punto, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces hablan bien claro, hablan dos cuerpos. Empero cuando viniera el Consolador, el cual viene, los enviaré del Padre. Entonces viene de parte del Padre, viene el Consolador, luego dice, y el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre. Listo, estamos hablando de los dos cuerpos. Estamos hablando del Consolador y el Espíritu Santo. Entonces, se juntan, en otras palabras. Uno viene, lo envía el Padre, y el otro viene, procede del Padre. Y ellos son los que van a dar testimonio de Dios. Luego dice San Juan 16:7. Empero yo os digo la verdad. Es necesario que yo vaya, vuelvo a repetir, porque si uno fuese el Consolador, no vendría a vosotros. O sea, tiene que irse, hablaba Jesús, tiene que irse para que venga el Consolador. Mas si yo fuese, os lo enviaré. O sea, hay una promesa, y en otra parte dice, es necesario que otra vez regrese. En otra parte dice, tiene que venir otra vez. Muy bien. Vamos a ver cómo lo esclarece nuestro Maestro. Hasta acá hemos aclarado los versículos bíblicos. Luego vamos a ver, dice así, cosa increíble, hay mucho que hay que hablar. Yo puedo hacerles entender siempre y cuando me escuchen, pero con atención. Entiendan ahora sobre el Consolador. Ya hemos leído San Juan 14:16, versículo 26, San Juan 15:26. Ahora el versículo 7 ya anuncia, 16:7. Quiere decir, yo les digo la verdad, dice el Espíritu Santo, es necesario que yo vaya otra vez. ¿No? Vuelvo a repetir, yo les digo la verdad, dice el Espíritu Santo. Es necesario que yo vaya otra vez, que si yo no voy, el Consolador no puede venir muy bien, no puede venir a vosotros, muy bien. Entonces, y es necesario que yo vaya, entonces enviaré al Consolador. Entonces, cuando viene, cuando vuelve, el que promete, entonces recién el enviado también viene. ¿No es claro? El Espíritu Santo promete y él mismo tiene que venir. Y ahora ha vuelto. Luego el Maestro se ríe. Entonces, ¿qué hace ver? Que el Consolador, el Espíritu Santo promete volver. Y Él nos va a guiar a toda verdad. Muy bien. Entonces el Consolador es otro. Ya está esclareciendo ya. El Consolador es otro. Consolador es la carne. Y ahora el Espíritu Santo está dentro del Consolador. Ahora sí está bien claro que el Consolador, el que viene a consolar, el Consolador es la carne, el cuerpo, la materia, el ser humano, un ser humano escogido, elegido. Ese es el Consolador. Pero el Consolador no puede hacer nada. Y el Consolador tampoco viene por su propia voluntad, sino es la voluntad de Dios, no es del hombre. Puedo decir, yo también soy Consolador, pero no. Es Dios elige al Consolador. ¿Cómo lo entendemos esta parte que Dios lo elige? Porque está escrito en San Juan, capítulo 14, 6 y 8, dice lo siguiente.
Dice ahí, te cuentan tres personajes, el Padre, el Hijo y una tercera persona. El Padre le dice al Hijo, Hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postero. Mire lo que la recomendación que le da el Padre al Hijo. Hijo, todo aquel que te ve y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y luego el Hijo dice, y nadie puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que acá no es la voluntad del hombre que puede realizar, tampoco es la voluntad del Hijo, no, sino es la voluntad del Padre. El Padre levanta a una tercera persona y le dice, quiero que tú lo veas a mi Hijo y creas en él. Ahora sí se cumple que el plan de Dios es la voluntad de Dios, no es la voluntad del hombre, no es el querer del hombre. Por eso en su testimonio dice lo siguiente, una de sus versiones dice así, estos ojos palparon al Hijo de Dios, estos ojos palparon al Hijo de Dios, y creí en él, y por haber creído en él, de mi corazón fluyen ríos de aguas vivas. Luego dice, y no me hice siervo a mí mismo, sino el Padre me llamó. El Padre me llamó. Ahora sí, tiene hay un entendimiento cómo es. Ahí fue arrebatado, trajo los mandamientos. Por eso estamos, como dije al inicio, si él conoce la Biblia en el año 1955, no estamos hablando de enero, estamos hablando de varios meses, conoció en el año 1955 y en el año 56 es arrebatado, un hombre de segundo de primaria que no tenía tiempo ni para leer la Biblia y que compile el decálogo universal, un hombre de un conocimiento que tenga de un año de una Biblia. Analicen ustedes mismos. Muchos de ustedes entienden la Escritura, pero vamos a ver cuánto tiempo tienen ustedes leyendo la Escritura. ¿Cuánto tiempo tienen? Y que de la noche a la mañana, en un solo año, vengan y me traigan, vemos acá el decálogo universal, con qué perfección. No lo puede hacer, ya no es humano esta parte, ya no lo es. Entonces recibió la instrucción de parte de Dios, ahí está, para que se cumpla, como dijo Pablo, conozco a un hombre hace 14 años sin el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras secretas que el hombre no lo puede decir. Entonces, vio una visión, ¿no? Cuando fue arrebatado, entonces trajo palabras secretas, algo secreto que nadie más sabe, y ese secreto que se hablaba eran los mandatos divinos. Ahí está el secreto, salió a la luz. Por eso le dije, humanamente, una cosa es humanamente pensar y otra cosa es lo que Dios establece. Por eso, quizá valga la redundancia, pero en un hombre de un año, por más que sea intelectual, un hombre que tenga pues un conocimiento tan amplio, en un año no puede ser capaz de realizar, desarrollar parte por parte, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, como dice Isaías 28, 10 y 13, no lo puede hacer humanamente. Entonces vemos que es algo sobrenatural. No es normal esto, humanamente no es normal, es algo sobrenatural. Entonces encontramos acá, por eso estamos esclareciendo, que tenía que venir el Consolador, primero tenía que venir el Espíritu Santo con el Consolador. Por eso él fue arrebatado. Cuando dice Ezequiel, ya llegaste, ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Entonces se ponen de acuerdo porque el plan de Dios ha llegado para juntar a todos los desterrados, todos los que están dispersos por todo el mundo. A esto se llama lo que es la unificación, y también para que se restaure de todo como era antiguamente. Como dice la Escritura, primero tenía que ser restaurado la mente del hombre mediante el conocimiento de la doctrina, pero si no hay conocimiento de doctrina no se puede restaurar la mente.
Mediante el conocimiento sí, y luego mediante el conocimiento empiezan a restaurarse los aulos, una nueva, la fiesta solemne, ahora que se acerca el 1 de octubre, estaremos esclareciendo que es una fiesta especial, que no es una fiesta ordinaria. Después estaremos esclareciendo, vemos, es mediante el conocimiento del Espíritu. Entonces viene el Consolador, viene con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que empieza a hablar por la boca del Consolador. Ahora sí se entiende. Por eso dice, vendrá, dice, trayendo las buenas nuevas para enseñarnos, y también para el futuro lo que va a acontecer, es porque el Espíritu Santo tiene que tomar un cuerpo y a través de ese cuerpo tiene que expresarse. Por eso vamos a ver una parte donde él mismo dice lo siguiente. Mírese acá. ¿Quién envió a este Consolador? Jehová mismo envió. Lo envió a anunciar los mandamientos, y hablará sobre la sentencia del juicio, todo lo que está escrito, para estos tiempos postreros, eso es así. Entonces, de esta manera, luego empieza a dar su testimonio de qué manera fue instruido. Pero luego vamos acá, concerniente a lo que estamos mencionando. Dice, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, o sea, la carne es el que abre su boca. Muy bien. Pero ¿quién es el que abre su boca para hablar? Es el Espíritu. Acá vemos del punto del escapado, que es consolador o escapado, estamos hablando de lo mismo. No, perdón. Consolador es uno y el escapado es el Espíritu Santo. Dice, no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne, porque espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra, ¿ve? Por eso es que el espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar, y sea por señal, eso es así. Entonces, hasta ahí está esclarecido. Está esclarecido que tiene que haber una carne, tiene que haber un cuerpo, un ser humano, que también se le conoce como templo, etc. Después estaremos esclareciendo esos puntos. Pero el Espíritu Santo es el que obra. El Consolador es la carne, el cuerpo, la materia. Por eso, ¿no? Entonces, para que el Espíritu empiece a hablar, porque no puede hablar porque es Espíritu, sino tiene que tomar un cuerpo, y a través de ese cuerpo, a través de ese Consolador, a través de ese ser humano, empieza a hablar. Por eso vamos a terminar acá lo que dice, ¿no? Quiere decir, yo les digo la verdad, que el Espíritu Santo es necesario que vaya, que vaya otra vez. Si yo voy, viene otra vez el Espíritu Santo. El Consolador no puede venir si no viene el Espíritu Santo. Porque si viene el cuerpo, si no hay el Espíritu, ya está muerto. Entonces tiene que venir, y el Espíritu es el que empieza a hablar por la boca del Consolador. Por eso dice acá, yo les digo la verdad, dice el Espíritu Santo, es necesario que yo vaya otra vez. Que si yo no voy, el Consolador no puede venir. Muy bien, entonces es necesario que yo vaya, entonces enviaré al Consolador. Entonces cuando viene, cuando vuelve, el que promete, entonces recién el enviado también viene. El Espíritu Santo promete y él mismo tiene que venir, y ahora ha vuelto. Entonces el maestro se ríe de lo que está haciendo entender. Entonces el Consolador es otro. Consolador es la carne, y ahora el Espíritu Santo está dentro de él. Es el punto. El Consolador es la carne, la materia, el cuerpo, un ser humano. Y el Espíritu Santo empieza a hablar por la boca de él, porque el Espíritu Santo no puede hablar si no hay la materia, no hay el cuerpo, no puede hablar. Entonces tiene que tomar un cuerpo, y ese cuerpo se llama Consolador. Entonces a través del Consolador empieza a hablar, el Espíritu ya no puede estar más mudo, empieza ya a hablar, viene a instruir, edificar y a pronosticar. Entonces dice acá, entonces tenía que volver. Ahora, cuando él vuelva, que dice ahora, cuando él vuelva, dice Hechos 1:8,
¿Qué dice en Hechos 1:8? Cuando Él vuelva, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo y vendrá sobre vosotros. O sea, cuando Él vuelva, o sea, la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. En este caso habla sobre Él, Él es el primero. Y cuando hablamos del primero, dice Pablo, que primero Cristo tenía que resucitar de los muertos, después todos en Cristo. Entonces acá, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis por testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces, una vez que se recibe el Espíritu de Dios, recién recibe y se convierte en un testigo, empieza a testificar porque ve que el Espíritu empieza a manifestarse y ve tantas maravillas. Pero dice acá, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, mas recibiréis. ¿Quién tenía que venir primero? ¿Quién tenía que venir para recibir la virtud del Espíritu Santo? Por eso dice, se ponen de acuerdo. Para ver a quién tenía que recibir, o sea, a quién tenía que venir. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar, y lo bautizará en espíritu y fuego. O sea, ¿a quién tenía que venir? Está hablando al Consolador. Tenía que recibir, por eso dijo, yo testimonio Juan, yo solamente bautizo con el agua del arrepentimiento, pero tras mí viene otro más poderoso que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en espíritu y fuego. Listo. Viene, como estamos esclareciendo, vemos los mandamientos del Señor, creemos en estos mandamientos, entonces empieza el bautismo, se llama bautizo del Espíritu Santo, empieza a recibir el Espíritu de Dios. Y el fuego es, porque el Espíritu es fuego, y también empieza, con el fuego empieza a eliminarse todas las partes negativas. Pero vamos acá, ¿a quién tenía que venir? Sobre quién tenía que venir y reposar, dice nuestro maestro, sobre quién tenía que venir y reposar, porque dice, a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento, o sea, el que viene tras mí es más poderoso que yo. Entonces, tras de mí viene otro más poderoso que yo. Entonces, ¿sobre quién tenía que venir que es más poderoso que Juan? ¿Sobre quién? Número 28:2. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿No? Y sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, a Israel. Uno encontramos, si hablamos de Israel, vamos a encontrar el nombre que le cambió a Jacob, que hoy debía ser el nombre del pueblo de Jacob, no, pero le cambió. Jacob, no, te llamarás Israel, a un personaje que viene a ser un patriarca. De ahí viene el pueblo de Israel, el nombre del pueblo de Israel. Pero si hablamos en la parte figurativa, hablamos en la parte espiritual, vamos a encontrar que Israel viene a ser un siervo, un servidor. Vamos a encontrar que es un profeta. Entonces dice a Israel, sobre sus tribus, vio, entonces, alzando sus ojos, dice a Israel. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Israel. Entonces se juntan. El Consolador, ahora es un nombre, es Israel, la carne, el cuerpo, la materia, y sobre él vino el Espíritu de Dios. Lucas 2:25. Y aquí habrá un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu era sobre él. Entonces la parte final es, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. ¿Sobre qué? Sobre Israel. Ahí está enlazado. Ahora, para saber quién es el Espíritu, el Consolador, en el Antiguo Testamento, pues vamos a ver. Estamos hablando del Consolador. El Consolador es el cuerpo, es la materia, es un ser humano que Dios toma como instrumento para que el Espíritu ya no esté mudo,
sino empiece a hablar por la boca del instrumento, más claro. Entonces, dice nuestro maestro en su tema, vamos a ver, con lo que estamos mencionando, dice así. Entonces el consolador es otro, consolador es la carne, y ahora el Espíritu Santo está dentro de él. Entonces tenía que volver. Entonces ahora cuando vuelva, ¿qué dice ahora? Cuando vuelva, hemos visto Hechos 1:8 y hemos visto Hechos 1:8, donde dice, recibiré la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Entonces, ¿sobre quién tenía que venir? Entonces, de forma singular, acá está hablando de forma plural. Más recibiréis, dice, ¿no? La virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y en singular, más tiene que recibir la virtud del Espíritu. Tiene que recibir, alguien tiene que recibir, porque si no recibe, nadie resucita. Por eso dice, entonces el consolador es otro, el consolador es la carne, ahora que el Espíritu Santo está dentro de él. Entonces tiene que volver. Entonces, ahora cuando vuelva, ¿qué dice ahora? Hechos 1:8. Ahí está. Ahora, para saber, declara San Juan del Espíritu que ha de venir. Entonces, para saber a quién va a venir, Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que tiene que tras mí, más poderoso que yo, y los zapatos del cual no soy digno de llevar, él los bautizará con el Espíritu y fuego. Entonces está aclarando acá. Y San Juan 1:33. San Juan 1:33. Vamos a ver, ¿qué es San Juan 1:33? Ya vamos esclareciendo poco a poco misterios que están pues, ocultos y se está esclareciendo. Dice 33. Yo no le conocía. Yo no le conocía. Mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces en ese tiempo bien pues en forma figurativa, en forma de paloma, como dice el escrito sobre Jesús, pero acá está hablando del futuro, lo que va a acontecer. Entonces está hablando de que yo no conocía, pero vio pues que descendió. ¿Y sobre quién descendió? Sobre Israel. Entonces por esto está esclareciendo sobre Israel. ¿Sobre quién tenía que descender? Sobre Israel, de acuerdo al número 24:2. Ahora, luego está esclarecido Lucas 2:25. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre justo pío esperaba la consolación de Israel. ¿No ve? El Espíritu Santo era sobre él. ¿No ve? Allí está, reposa sobre él, o sea, sobre Israel. ¿No ve? Allí está, reposa sobre él. Entonces, ahora sí, por ejemplo, para saber el consolador, el Antiguo Testamento. ¿Cómo es el Nuevo Testamento? Te dice consolador, que es la materia, es el cuerpo, la carne, como dice nuestro maestro. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento, también está escrito. Acá dice el Antiguo Testamento, dice en Ezequiel 3:17. Primero hay que leer su cabecera, el atalaya de Israel, su responsabilidad, porque dice que el Espíritu Santo descendió sobre Israel. Entonces acá ya aclara el atalaya de Israel. Atalaya es un mensajero. ¿Ya? Un mensajero es atalaya, alguien que está, digamos, por ejemplo, en donde están le llaman cabina de seguridad, que están en el aire, o sea, digamos, las torres altas. De ahí hay un vigía que está observando para todo sitio. Ahora con la modernidad ya le ponen un ojo ahí a control remoto. Es diferente, pero es un vigía, es una atalaya, un vigilante que está observando la entrada y salir. Vemos en el caso en este caso donde están las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, tienen pues ahí unas torres de vigilantes, están vigilando y cuando ingresa, cuando sale alguien cruza, estén ahí. Como le digo ahora, con la modernidad ya no ponen así, sino ponen
un ojo donde empieza, una cámara donde empieza a vigilar, a controlar quiénes entran, quiénes salen. Es la modernidad. Pero vamos a la antigüedad, es una atalaya. Eso significa una atalaya, un vigilante. Entonces, este vigilante, el que tiene ojos, oídos y boca, le dice la atalaya de Israel y su responsabilidad. Y esclarece con Ezequiel 3:17. Vamos a ver, Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17, vamos a ver. Dice allí que debemos leer en el título 3:17. Dice lo siguiente: el atalaya de Israel, vocación de Ezequiel, el atalaya de Israel y su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Estamos hablando del atalaya, o el Nuevo Testamento dice el consolador, el que viene a consolar la carne, la materia, pero tiene que ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a hablar por la boca del consolador. Por eso dice, ya no estará más mudo, quiere decir, el Espíritu ya no puede estar más mudo, y toma un cuerpo, empieza a hablar, igual que un micrófono. Una vez que te empieza está abierto, tiene esto, empezamos a hablar, así parecido. Entonces dice así: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, como un vigilante para la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestar a los sábados de mi parte. Entonces viene para exhortar, hacerle ver cómo está ante la presencia de Dios. Cuando yo dijera el impío, 18, cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, más su sangre demandaré de tu mano. 19. Y si tú amonestares al impío, y el impío no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Entonces viene con ese fin, el atalaya viene para anunciar, dice bien claro, oirás pues tú palabra de mi boca y amonestaros de mi parte. Entonces viene a amonestar. Tienes que cambiar tu forma de ser, no está bien. Si te hace caso, bienaventurado. No te hace caso, él morirá por su maldad y tú has librado tu alma. Entonces, esa es la misión del atalaya o del consolador. Y sigue esclareciendo, dice así nuestro maestro: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Ahora, si basta, dice el maestro, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué cosa quiere decir? Yo he puesto por atalaya o también por profeta. ¿Ve? El atalaya es el profeta. ¿Por qué? Porque el Espíritu empieza a profetizar lo que va a acontecer. Así como varias cosas ha pasado en el Perú, se dio cumplimiento. Cuando él habló, por ejemplo, muy marcado, es el del 6 de enero del año 2000. Fue muy marcado, ya aconteció y sigue aconteciendo. Si empezamos a analizar a los 40 puntos, cosa por cosa se está dando cumplimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu habló por la boca de él como última vez. Entonces dice, el atalaya quiere decir también es profeta. Entonces allí estoy, Yahvé, yo les he puesto por atalaya. ¿Para qué? Para oír, dice, oirás tú pues la palabra de mi boca y amonestaros hoy de mi parte. Se vienen para amonestar. Y 33:7 también de Ezequiel empieza a esclarecer. 33:7, vamos a ver. ¿Qué dice en Ezequiel 33:7? Dice lo siguiente: Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel, oirás las palabras de mi boca y los apercibirás de mi parte. Listo. O sea que empieza el momento de difundir. Ya no puede estar callado, no puede estar con la boca cerrada. Por eso él dice, vengo pregonando 40 años y no hay cambio, no lo hay. ¿Qué pueblo voy a entregar? Pues me empiezan las cosas, ¿no? Pero vamos ahí lo que dice, ¿no? Y luego le esclarece con el versículo 8, 33, versículos 7 y 8. Diciendo al impío, impío, de cierto morirás,
Y si tú no hablares para que se guarde al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo lo demandaré de tu mano. O sea, no habla, responsabilidad contra él. Hablas y hablaste y no se apercibió de su mal camino, es su problema. Ya no, él, Poncio Pilato, se lavó las manos. Ahora dice acá, entonces, si uno no predica, entonces el impío morirá por sus pecados justamente, pero la vida la voy a pagar yo. Listo. O sea, no le hablas, su sangre será sobre ti. Pero si tú le has hablado, su sangre será sobre él. Por eso dice acá, si uno no predica, entonces el impío morirá por sus pecados. Justamente, pero la vida voy a pagar yo, porque no le habló. Por eso predico, por eso ya yo tengo que seguir hablando, porque la ordenanza es que cumplan o no cumplan. Si hablando, tengan que hablar. Listo. O sea, la misión es hablar y hablar y hablar. Si tú no hablas, culpable de cuántos que murieron sin conocer. Así esto nos obliga a no tener la boca cerrada. Por eso en otro mensaje dice nuestro maestro, ustedes no solo se quieren salvar. No, tienen que salvando almas se salvarán. O sea que acá la misión es pregonar y pregonar, avisar y avisar, avisar y avisar. Escuchen o dejen de escuchar. Si escucharon, bienaventurados. No escucharon, murieron con su maldad. Entonces, pero somos nosotros libres de su sangre. Esa es la base. Por eso dice el otro maestro, 33:8. Así que todos los predicadores que predican se salvarán, dice. Bueno, entonces todos los que predican se salvarán, se librarán, pero si no predican, tendrán que pagar nomás la vida de ellos. El hombre pecador muere justamente por sus pecados, como el que predica no predica, entonces la vida lo va a pagar los israelitas. Entonces un hermano le pregunta sobre el hermano que está en la frontera. Bueno, es otro punto. Entonces vemos, queridos amigos, cuán importante es la misión de él, es la misión del Consolador o del Atalaya de Israel. El Espíritu Santo empieza a hablar a través del Consolador o del Atalaya y tiene que anunciar y anunciar y anunciar y anunciar porque el tiempo ha llegado de la libertad. Y de paso, a nosotros quedamos también embullidos en el negocio. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que la orden fue, anda junta todas las ovejas de la casa de Israel. Pero solo no podía su trabajo. Solo es difícil. No se puede. Por más que tienes la fuerza de parte de Dios, no es fácil. Porque tantos seres humanos es difícil. Y antiguamente era más difícil porque tenía que, cuando juntó como 5,000 personas, tenía que ir a la orilla del lago de Galilea, pedir una barca, que decir, poner pues una pequeña barca para dar el pescado. De ahí empezó a predicar. Con la brisa, el movimiento le llegaba para todos. Ahora en este tiempo tenemos la tecnología, lo que es la luz eléctrica. Es diferente ahora, estamos en otro tiempo. Pero vamos en el tiempo como era, y tenía que buscó 70 predicadores, iban de 2 en 2, total eran más de 200 los que se iban a pregonar, buscar con ayudantes, anunciando, le daba poder para que sanen enfermos, resuciten muertos, le dio poder, el Espíritu estaba en ellos, ¿ve? Hacían, por eso decía, la mies está madura, mas los obreros son pocos, ¿ve? Porque pocos son los que se dedican a hacer este ministerio, la mayoría más, como dice nuestro maestro en su oración, cada uno por su cabo, cada uno por sus quehaceres y la obra de Dios abandonada. Si te gusta, amigos, nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado. No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva
en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.